Amigos, tenemos una noticia increíble para todos ustedes. El sábado 6 y 13 de julio estaremos teniendo nuestros tours misioneros. Los tours misioneros son paseos en los cuales tú podrás ir y conocer las obras misioneras que tenemos como iglesia. En esta ocasión conoceremos IBC Ñaña e IBC Pachacamac. Si deseas inscribirte a cualquiera de estos dos tours misioneros que vamos a tener, puedes hacerlo al finalizar cada servicio en secretaría o también al número de WhatsApp que está apareciendo arriba en la pantalla. Puedes participar de este tour haciendo una donación de 50 soles, el cual incluye la movilidad y el almuerzo. El tour de IBC Ñaña será el 6 de julio a las 9 de la mañana y el tour de IBC Pachacamac el 13 de julio a la misma hora. Así que ya lo sabes, inscríbete ahora mismo en nuestros tours misioneros. Durante estos domingos, y todo el mes hemos estado meditando en temas relacionados con las misiones. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema también relacionado con las misiones. Y el tema se titula Comparte el Evangelio, comparte el Evangelio. Qué precioso tiempo nos ha regalado el Señor de escuchar de diferentes expositores de la palabra. Si usted quiere escucharlos, por si acaso todo esto está en el YouTube, ¿no?, de la IBC del Corregidor. Si usted no pudo venir por alguna razón, allí usted puede ser edificado en la palabra y en la visión y el desafío que el Señor nos ha dado durante estos días. Y yo quiero rápidamente compartirles este tema que es importante, porque la iglesia ha sido enviada a predicar el Evangelio, a compartir el Evangelio. Y tú y yo, si somos iglesia, debemos cumplir esa misión. ¿Cuántos dicen amén? Quisiera llevarles al pasaje de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 12 hasta el 17. Mateo, capítulo 4, verso 12 al 17. La palabra de Dios dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino para compartir, para predicar el Evangelio, y ha comisionado también a su iglesia para lo mismo. Ahora, si tú y yo queremos también compartir el Evangelio según este texto, porque vamos a ver hasta el verso 25, y lo vamos a hacer brevemente por asunto de tiempo, pero vamos a ver rápidamente tres cosas importantes que tú y yo debemos hacer. En primer lugar, debemos alumbrar con la luz de Cristo. Debemos alumbrar con la luz de Cristo. ¿Para qué? Para consolar a los que lamentan. Mira, ¿te has fijado, por ejemplo, lo que dice el verso 12 y 13? La palabra dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice, volvió a Galilea, y nota el verso 13, y dejando, ¿a quién? Y dejando a Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esto, por cierto, era una profecía que Jesús estaba cumpliendo también de acuerdo a las Escrituras. Sin embargo, yo quiero llamar la atención por un instante a estos nombres que aparecen aquí, porque recordemos que todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo también con un propósito definido. Nazaret, por ejemplo, significa consagrado o consagración. Notemos entonces que Jesús, dejando Nazaret, o sea, dejando este lugar donde se llama consagrado, ahora va y habita en un lugar llamado Capernaum o
como diría pues en el idioma original, Cafarnaúm. Esa palabra Cafarnaúm viene de dos vocablos. Cafar, seguro usted ha escuchado esa palabra en la verdad del Evangelio, ¿no? Cubrir, cafar. Y Naúm significa lamento, endecha. Entonces, Cafarnaúm significa cubrir el lamento. ¿Por qué es importante esto? Porque nota que Jesús desde su consagración, desde el lugar de su consagración, ahora va a compartir las buenas noticias a un lugar que está en lamento, que está en endecha por causa del pecado. Y por esa razón dice la Escritura que Jesucristo fue a este lugar que por cierto representa a todo el mundo, porque todo el mundo está alejado de Dios y todo aquel que está alejado de Dios vive en tinieblas, vive en sombra de muerte. Y por eso Jesucristo vino a traer la luz a este mundo que estaba en tinieblas, en oscuridad y en muerte. Por eso, qué importante es esto. Y creo que esto también es un cuadro de la eternidad, porque Jesucristo, dejando su trono de gloria, vino a esta tierra para traer luz en medio de la oscuridad, para traer vida en medio de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Y también, por cierto, este es un cuadro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación escogida, pueblo santo, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Escucha, nosotros como pueblo de Dios somos llamados ahora a ir afuera y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por decirlo de alguna manera, este lugar es nuestro Nazaret. Pero Dios nos está llamando ahora a ir afuera para poder llevar ese mensaje de esperanza a Cafarnaúm. Y cubrir la endecha, es decir, cubrir el lamento. Hay un texto que encontré que siempre cuando lo leía pensaba que solamente se trataba de un tema de alabanza o de gozo, pero ahora entiendo por qué la Escritura dice, por ejemplo, en el Salmo capítulo 30, versos 11 y 12, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Escucha, solamente el Evangelio de Jesucristo puede traer esperanza, paz y gozo al corazón de las personas. Esas personas que están sufriendo por causa del pecado, por causa de las mentiras, de los maltratos, de las raíces de amargura, de las infidelidades. Esa gente que está sufriendo por causa de la injusticia, o porque está sufriendo también por toda la violencia y la corrupción. Todo esto trae tristeza y dolor a las personas. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso Jesucristo de Nazaret va a Cafarnaúm para poder compartir esas buenas noticias. Y por esa razón, solamente en Jesucristo podemos nosotros salir del lamento y llegar al gozo pleno, porque Jesucristo es el gozo del corazón. Amén. Si tú has venido cargado, cansado por la situación que vives, déjame decirte que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para compartir el Evangelio, alumbra por eso con la luz de Cristo para consolar a los que lamentan, pero también para vencer al pecado y la muerte. En Mateo 4:16 dice la palabra, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El pecado
ha puesto en oscuridad, en tinieblas a todo el mundo. Y el diablo se encarga de que el mundo esté sumido en tinieblas. Por eso en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4 dice la palabra: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, nota, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del evangelio de la gloria de Cristo tiene el poder de darte una nueva vida. Tiene el poder de perdonar tus pecados, de reconciliarte con Dios. Pero para eso tú tienes que ejercer fe, tienes que creer que Dios en Cristo quiere reconciliarte a ti con Él. Solamente en Cristo tú puedes ser reconciliado. Y cuando tú tienes a Cristo en el corazón, cuando tú tienes a Cristo en la vida, cuando le invitas al Señor a habitar en tu ser, la vida de Dios viene a ti y tú eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, porque todas son hechas nuevas. Por eso en Juan 1:15 dice la Escritura: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Solamente la luz de Jesucristo puede vencer al pecado y a la muerte. Y si tú y yo hemos de compartir el evangelio, necesitamos mostrar la luz de Jesucristo. Entonces alumbra con la luz de Cristo para consolar a los que lamentan, para vencer al pecado y a la muerte, pero también para anunciar el reino de gracia y verdad. Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escucha, si tú quieres la luz de Cristo, si quieres el perdón de tus pecados, si quieres vivir en el gozo del Señor y que tu corazón finalmente sea sanado, arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce que estás lejos de Dios. Reconoce que has vivido apartado de Dios. Porque solamente cuando te arrepientes de corazón, entonces el Señor viene a tu vida y te da una nueva vida en Cristo. Y eres una nueva criatura. Solamente cuando te arrepientes de corazón. Cuando reconoces que estás perdido en tus delitos y pecados. No vayas a pensar que vas a ser reconciliado con Dios por una religión. No, no es así. Jesús no es una religión. Jesús es una persona. Y por eso tú necesitas a la persona de Cristo, conocer a la persona de Cristo. Dice la Escritura: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio, no dice de la religión cristiana, dice de Jesucristo. Porque solo Jesucristo te puede dar vida eterna. Por eso alumbra con la luz de Cristo. Pero en segundo lugar, acepta la misión de Cristo. Acepta la misión de Cristo. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tú y yo también hemos sido comisionados por el Señor para poder compartir esas buenas noticias. Para poder decirle a las personas que hay esperanza. Hay esperanza. Y por eso, para nosotros aceptar la misión de Cristo, lo que tenemos que hacer primero es desarrollarnos en el discipulado de Cristo. Dice la Escritura en Mateo 4, versos 18 al 20, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando
al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Escucha, el Señor, si ya te ha rescatado y te ha salvado, ahora te está llamando a ser discipulado. Porque cuando Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, no significa que le iba a enseñar nuevas técnicas para pescar en el mar de Galilea, ni cómo hacer mejores redes para tener más peces. No, lo que le está diciendo Jesús es, yo te voy a enseñar cómo discipular, cómo poder cumplir con la misión. El Señor Jesús nos enseña, por tanto, a ser discípulos, pero para eso tú primero tienes que ser discípulo de Cristo. Y qué importante por eso es que tú participes de la dinámica de discipulado del Señor Jesús. Si hasta ahora, por ejemplo, vienes solamente a la iglesia y eres un asistente dominical, déjame decirte de parte de Dios que la voluntad del Señor para tu vida es que tú seas discipulado, es que tú seas un discípulo del Señor. Y por eso necesitas crecer. El lugar para crecer en el discipulado es la iglesia de Cristo, porque Jesús delegó a la iglesia esta misión. No escuché ningún amén. Esa es la misión de la iglesia. Escucha, ninguna institución gubernamental, privada o estatal, ¿no?, va a cumplir esa misión más que la iglesia. Por esa razón, Jesús te está llamando a ser discípulo. Y la única manera de ser discipulado es que tú participes de la dinámica del discipulado de la iglesia. A través, pues, de los diferentes ministerios que tenemos, a través del discipulado personal, a través de participar juntamente con un líder o con un hermano del ministerio de la palabra, y tú puedas también encargarte de guiar a otros, predicándoles el evangelio, pero también llevándolos hacia la madurez. Todo eso significa venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Por eso desarróllate en el discipulado de Cristo. Aceptar la misión de Cristo no solamente es desarrollarse en el discipulado de Cristo, sino también es tomar una decisión. La decisión de cumplir la misión con fe. Hay que tener fe para poder cumplir la misión. Mira, en Mateo capítulo 4, versos 21 y 22 dice, pasando de allí, Jesús pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Ahora mira, nota que ahora estamos hablando de Jacob y de Juan. Estaban con su padre, estaban en la barca, también remendando las redes, eran pescadores, tenían su negocio, y estaba ahí el padre también. Quizás era el padre era el dueño del negocio y los hijos estaban colaborando con papá, no lo sé realmente. Pero lo que sí sé es que cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan a seguirles, ellos dicen, dejando al instante, digan al instante, dejando al instante, nota, la barca y a su padre. Escucha, no vayas a pensar que ser discípulos de Cristo es ser irresponsable. No estamos hablando de eso, ¿ok? Aquí lo que estamos hablando es que si Jesús te llama a ser su discípulo y a hacer la obra de evangelista o de poder discipular y llevar el evangelio a otros lugares, si Dios te está llamando, tú tienes que confiar que Él se encargará de tu familia y de tus negocios. Eso es lo que significa.
Y eso es un paso de fe. No escuché ningún amén. Nosotros los creyentes no somos irresponsables, pero sí tenemos fe, que es diferente. Entonces, por esta razón, si Dios te ha dado un negocio, gloria sea al Señor. Si te ha dado una familia, gloria sea al Señor. Pero no permitas que ni tu negocio ni tu familia sea un impedimento para que cumplas con la misión de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos. Que el Señor no te encuentre cuando estés en su presencia y le digas, ¿por qué no predicaste el Evangelio? Ay, es que no tenía tiempo, tenía que atender este negocio, o tenía que estar con mi papá, mi mamá y cuidarles, ¿no? Escucha, si Dios te está llamando a ser discípulos y a predicar el Evangelio, confía. Confía que el Señor se va a encargar de todo. Él te va a dar sabiduría para saber cómo administrar bien, de tal manera que ni tus negocios ni tu familia sea un impedimento para que cumplas la misión. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jacobo y Juan al instante dejaron sus redes y dejaron la barca y dejaron a su padre y siguieron a Jesús, porque esto es un paso de fe. Por eso decide cumplir la misión con fe. Amén. Alumbra con la luz de Cristo, acepta la misión de Cristo y finalmente acciona para bendecir a muchas personas. Escucha, si tú tienes la luz del Señor, ya tienes la vida de Cristo y sabes la verdad del Evangelio y cómo hablar del Señor, ahora es momento de accionar. Porque ¿de qué sirve que te entrenes tanto, que te formes tanto en la academia bíblica, en las áreas ministeriales de la iglesia, en las zonas, ¿no? Si al final no te pones en acción? ¿De qué te sirve, por ejemplo, que estudies una carrera 4, 6, 8, 10 años y al final no ejerzas? ¿De qué sirve? Y así puede haber también creyentes que por mucho tiempo están en la iglesia y reciben, pero no accionan. Hermanos, es el momento de actuar. ¿Cuántos dicen amén? Es el momento de actuar. Dile a la persona que está a tu lado, es el momento de actuar. Y quiero rápidamente darle 5 consejos de cómo actuar según este pasaje de la Escritura. En primer lugar, si tú quieres actuar, accionar para bendecir a muchas personas, comparte las enseñanzas de Cristo. Mira, tú has recibido tantas enseñanzas lindas del Señor y tú puedes ahora compartir lo que el Señor te ha dado. Lo puedes hacer. Mateo capítulo 4, verso 23, en la primera parte dice, y recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos. Escucha, generalmente solemos traer o conectar a las personas a nuestra iglesia para que aprendan las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Generalmente solemos decir, te invito a mi iglesia, ¿no? Así decimos, ¿verdad? Pero mira a Jesucristo, Jesucristo, el ejemplo que Él nos da es que Él iba a la sinagoga de ellos. A la sinagoga de ellos. ¿Qué significa esto? Significa que el Evangelio hay que llevarlo a los espacios sociales donde la gente se encuentra. Nosotros más paramos diciendo, vengan a la iglesia, pero el ejemplo de Jesús es, vamos más bien a ellos. Y creo que es importante identificar los espacios sociales que Dios nos ha dado como oportunidad para predicar el Evangelio. Mientras pensaba en esto, y esto lo compartí en el ayuno, me acuerdo, creo que algunos no vinieron, pero aquí va. Recuerdo, por ejemplo, que, bueno, Dios en su gracia nos ha concedido pues una mascotita, ¿no? Una perrita, ¿no? Después de tiempo,
tenemos ya nuestra perrita, se llama Chica Pituca. Así se llama, Chica Pituca. No me pregunten por qué, bueno. La cosa es que a la perrita hay que sacarla pues al parque, ¿no? Porque necesita hacer ejercicio, sus necesidades, ¿no? Y bueno, decía, Señor, ay, tengo tantas cosas que hacer, tengo que preparar materiales, tengo que hacer diferentes cosas y, ay, sacar al perrito todavía, ¿no? Pero ya, bueno, mi esposa me dice, ya, yo voy haciendo esto y aquello en la cocina, anda, saca al perro, ya. Entonces yo le saco a la perrita, ¿no? Le pongo su correa, todo, la saco al parque y estando en el parque, como la perrita es una cachorra, entonces le gusta jugar, ¿no? Y a perrito que encuentra quiere moverle la cola y ahí jugar, ¿no? Y de pronto pues le suelto pues para que corra un rato y de pronto se acerca alguien por allá, se acerca, ¿no? Entonces yo me tengo también que acercar, ¿no? Y cuando me acerco al señor o a la señora que están allí, la primera pregunta que me hacen es, ¿muerde? Y yo le digo, no, es una cachorrita, tiene 5 meses. Ah, ya no hay problema. Entonces sueltan también a su perrita o a su perrito y comienzan a corretear por todo el parque. Y en eso que ellos están correteando por el parque, comenzamos a conversar con la persona. Oportunidad para predicar el evangelio. Amén. ¿Cuántos tienen mascotas? Levante la mano. Muy bien. ¿Quieres entrar a la sinagoga de ellos? Saca a pasear a tu perro. Pero no solamente saques a pasear a tu perro, abre tú el corazón, es decir, cuando tengas la oportunidad de entablar una conversación con esa persona, ese es el momento para poder hablarle del Señor, ¿eh? Amén. Hermano, que Dios te dé entendimiento de los espacios que tú tienes para poder compartir la palabra del Señor. Por eso la pregunta, ¿en qué espacios sociales tienes la oportunidad de enseñar sobre Jesucristo? Es una pregunta importante. Porque para compartir las enseñanzas de Cristo, también tú y yo debemos primero vivir estas verdades, ¿eh? Y luego enseñarlas, ¿no? Predicarlas. Imagínate, ¿de qué sirve, por ejemplo, que tú vivas en un departamento y siempre en el departamento estás gritándole a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, ¿no? Y de pronto tú dices, no tengo que predicarle el evangelio a mi vecina que está en el 3er piso. Ya, voy. Vecinita, quiero hablarle del amor del Señor. Yo creo que esa vecina te va a decir, yo creo que usted necesita ese mensaje más que yo, ¿eh? Porque lo que tenemos que hacer primero es vivir el evangelio, ¿eh? Escucha, yo creo que muchos hermanos y hermanas no predican el evangelio porque no lo viven. Y la vergüenza que tienen es la vergüenza justamente de no ser fieles al Señor. Pregúntate si eres fiel al Señor. Porque si fueras fiel al Señor, no te avergonzarías de Él. No te avergonzarías del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso en Hechos 1:1 dice la Escritura, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Acciona para bendecir a muchas personas, ¿cómo? Compartiendo las enseñanzas de Cristo, pero también comunicando el evangelio del reino. Mateo 4:23 en la segunda parte dice, y predicando el evangelio del reino. Las personas sin Jesucristo son gobernadas por el pecado, y el pecado es la raíz de todos los males que sufre el ser humano. Por eso las personas de nuestra ciudad necesitan oír las buenas noticias del evangelio, porque únicamente cuando Jesucristo sea el rey de una persona, ésta
verdaderamente será libre del pecado. En Juan 8, 34 al 36 nos dice la palabra: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escucha, cuando la persona escucha el Evangelio, le das la oportunidad de que sea finalmente libre del poder del pecado. Y esto por la gracia de Dios, como también lo dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tercer consejo, cree en la sanidad de Cristo. Cree en la sanidad de Cristo para que tú acciones en bendición de muchas personas. Cree en la sanidad de Cristo. Mateo 4:23 dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Escucha, Jesucristo tiene el poder de sanar toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, y esta autoridad le ha sido dada también a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? A ver, levante la mano. 4 nada más. Ya, muy bien. Escucha, Dios también te ha dado a ti la autoridad de orar por los enfermos. En Mateo capítulo 10, versos 7 y 8 dice la Escritura, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han sido restaurados en sus familias? ¿Cuántos han sido sanados en el alma de algún dolor, de alguna pérdida, de alguna tristeza o de alguna raíz de amargura? ¿Cuántos? Escucha, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. Nuestra ciudad necesita que tú y yo ministremos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. En Santiago 5:15 dice la palabra, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Escucha, si una persona sana, no es por ti, no es por mí, es por el Señor. Lo que tú y yo tenemos que hacer es tener fe. Amén. Y tener fe es creer que Dios va a obrar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a obrar? Entonces ora por la sanidad de las personas. Cree en la sanidad de Jesucristo, pero también conduce a las personas a Cristo. Si tú quieres accionar en bendición a muchas personas, conduce a estas a Cristo. Dice la palabra, Mateo 4, verso 24, y se difundió su fama por toda Siria, y nota, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Quién los sanó? ¿El pastor Johnny Moreno? No, Jesucristo. Amén. Escucha, Jesucristo tiene el poder de sanar. Jesucristo no es una religión, es una persona. Por eso conduce a las personas a Jesucristo y no a una religión cristiana. Ten cuidado con estar predicando una religión, aunque sea evangélica. El Señor no te ha enviado a predicar una religión. Él te ha enviado a predicar el reino de los cielos y presentar a aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Es una persona. Por tanto, todo aquel que es presentado ante Jesucristo es sanado de forma integral en su espíritu, alma y cuerpo. Nota Mateo 4:24, mira.
Y se difundió su fama por toda Siria y nota, y le trajeron, nota, todos los que tenían dolencias, dolencias. Y no se refiere solamente a dolores corporales, principalmente se refiere a dolores del alma, dolencias. Afligidos por diversas enfermedades. Tiene que ver con lo físico, ¿te das cuenta? Enfermedades y tormentos. Pero mira, en el área espiritual, los endemoniados. ¿Te das cuenta que en este pasaje el Señor puede sanar a la persona en cuerpo, alma y espíritu? Porque el Señor Jesús es el único quien puede sanar a una persona de forma integral. Por eso conduce a las personas a Cristo y finalmente crece en la expansión del Evangelio. Crece en la expansión del Evangelio. Dice la palabra, Mateo 4, verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Hermanos, cuando nosotros compartamos el Evangelio, así como el Señor Jesucristo es conocido, ¿no? En Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y el otro lado del Jordán, así también el Señor será conocido, no solamente en La Molina, ya está siendo conocido en San Borja, San Luis, en San Juan del Lurigancho, El Agustino, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, San Martín de Porres, Los Olivos. Y seguirá siendo conocido en Comas, en Caraballo, en Chorrillos y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, el Señor Jesús ha de ser conocido, pero solamente cuando tú y yo compartamos el Evangelio del Señor. Amén. Y por eso qué importante es que tú y yo sepamos que Dios nos ha llamado a esta misión. Por eso, para compartir el Evangelio, alumbra con la luz de Cristo, acepta la misión de Cristo y acciona para bendecir a muchas personas. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él por amor a la humanidad vino a esta tierra. Siendo un hombre consagrado, dejó su trono de gloria para poder venir a nuestro Cafarnaúm y poder cubrir nuestro lamento con el Evangelio que trae luz, salvación y vida. Y Señor, esa es también tu voluntad para nosotros, que nosotros como iglesia también llevemos la luz del Evangelio y presentemos a Cristo a toda persona. Y mientras estamos así en oración, yo te pregunto en esta hora, ¿estás tú dispuesto o dispuesta a alumbrar con la luz de Jesucristo, a aceptar la misión de Cristo y a accionar para bendecir a muchas personas? Si eso es tu deseo y esa es tu decisión, ponte de pie y dile: Señor, aquí está mi vida. Así como Santiago y Juan: Señor, quiero confiar en ti. Sé que tú te harás cargo de mis negocios, te harás cargo de mi familia. Señor, tú no me vas a desamparar, pero Señor, a partir de ahora yo predicaré tu palabra por todo lugar donde tú me lleves, Señor. Haré discípulos a todas las naciones. Ponte de pie si tú estás haciendo este compromiso solemne y dile al Señor: me presento delante de ti y te entrego todo mi ser para que seas tú glorificado. Padre, una vez más te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos haces partícipe de esta misión, de poder compartir el Evangelio a toda criatura. Señor, que seamos hallados fieles en esta misión para la gloria tuya y para bendición de muchas vidas
y para que muchas familias te conozcan, Señor, y te adoren en el trono de los cielos, allá en tu presencia, Señor, donde gente, pueblos y naciones estarán ante el trono adorando al Señor, alabando su nombre, porque Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser proclamado, Él es digno de recibir la gloria y el poder. Oramos así en el precioso nombre de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén.